Vamos a hablar capítulo 14 sobre las dificultades que enfrentan Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero, visitando diferentes lugares y haciendo cosas extraordinarias a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver las interpretaciones que las personas llegan a dar y los errores que incluso hoy en día cometemos. Aconteció que en Iconio entraron a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos fueron convertidos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra ellos. Otra vez los pocos que no creen, otra vez atacan, otra vez en contra de Dios, en contra de la palabra. ¿Sí? Entonces, Pablo y Bernabé se quedan ahí un buen tiempo hablando de Dios, confiados en que el Señor respalda su palabra, su testimonio y su gracia, haciendo prodigios, haciendo señales, haciendo maravillas. Entonces ahí la ciudad se dividió. Unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Y hasta que un día los judíos junto con gobernantes se lanzaron a enfrentarlos, a apedrearlos, ¿sí? Sabiendo esto, tuvieron que huir a Listra y Derbe, ciudades de circunvecinas de Iconia, y ahí seguían predicando el evangelio. Cierto hombre estaba en una ciudad en Listra, sentado, él era cojo de nacimiento, nunca había caminado, ¿sí? Entonces escuchó a Pablo, y Pablo fijó sus ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, y le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él se levantó y caminó. Entonces la gente, al ver eso, alzó la voz diciendo en una lengua que no entendía Pablo, que eran dioses ellos, y habían descendido, ¿sí?, con semejanza de hombres, y que Pablo era Mercurio y que su acompañante era Júpiter. Entonces el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y junto con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando se enteraron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres igual que ustedes. Nos anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, al que hizo la tierra y todo cuanto existe. Desde tiempos pasados Él ha dejado que las personas anden en sus propios caminos, haciendo el bien, dando lluvias, tiempos fructíferos, llenando de sustento. Diciendo todas estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero lo rodearon los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente sale con Bernabé para Derbe. Entonces vean, primero los glorifican, primero los magnifican, los malinterpretan. La adulación incorrecta, el creer
que ellos hacían las cosas, es el grave error. Recordemos que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, es Dios actuando a través de nosotros. Nunca cometan ese error de envanecerse, de creerse, de sentirse. Si el Espíritu Santo les llega a utilizar para hacer bien, para dar, hacer un milagro, para hacer algo sobrenatural, nunca permitan que a ustedes se les diga que son ustedes. Nunca lo permitan. Es una trampa. Toda la gloria para Dios. Y aquí de la gloria los mandan hasta apedrear, o sea, de un extremo a otro. Vivencias tremendas que tiene Pablo desde su primer misión, ¿sí? Recordemos que este es su primer viaje misionero y está enfrentándose. Y así va a ser su vida, llena de enfrentamientos, llena de oposición. Y por su propio pueblo, por su propia gente, es la que más se opone a que predique, a que haga la voluntad de Dios. No nos extrañe que nuestra propia gente sea la que más se oponga a que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Pero seamos fuertes, confiemos en Dios, confiemos en su voluntad y vivamos para Él. Hagamos lo que Él nos mande. Seguimos. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, se fueron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando a los discípulos, exhortándolos en su fe, a que se mantengan, a que es necesario que vivan tribulaciones, pero que no se den por vencidos. Pusieron ancianos en cada iglesia, oraron y ayunaron y les encomendaron en lo que habían creído. Regresando, pasan por Siria, regresan a Panfilia y predican la palabra en Perge, descienden a Atalia y de ahí navegan a Antioquía, donde habían sido encomendados para la obra de Dios. Y habiendo llegado ahí, reunieron a la iglesia, hicieron y refirieron grandes cosas que había hecho Dios con ellos y cómo les ha abierto la puerta y la fe con los no judíos, o sea, con los gentiles. Se quedaron ahí entonces mucho tiempo con los discípulos en esa importante ciudad de Antioquía, que representaba una de las puertas principales al mundo, ya que en Antioquía era una ciudad con una población cercana al 500,000 de habitantes, era importantísima. Entonces Antioquía se convirtió en un centro importantísimo de divulgación del Evangelio de Cristo y Saulo fue utilizado para promover entre los gentiles, entre los no judíos, la palabra de Dios, que se fue extendiendo y extendiendo, e invirtió mucho tiempo ahí Saulo en Antioquía, pero eso fue importantísimo. Él se dejó guiar en todo momento por el Espíritu Santo. Obedecer al Espíritu Santo, nunca a sí mismo, es lo que tenemos que hacer, y más estando en alguna misión, y más el gran misionero que a partir de ahí empezaba a ser Pablo, ¿sí? Con este primer viaje misionero. Dios les bendiga a todos ustedes.